arriba, que se llama, por arriba de los valores de referencia, que se llama leucocitosis, y por debajo que se llama leucopenia, ¿verdad? Entonces, bien, ese dato era importante como para ver con qué lo relaciono, pero solo con el recuento total no puedo dar o aproximarme a un diagnóstico. Entonces es importante ver cuál de las células diferenciadas son las que están disminuidas o aumentadas, ¿sí? Por ejemplo, acá teníamos un aumento muy alto de los leucocitos, pero no podríamos decir de qué se trata. Ay, no estoy grabando, esperemos un ratito. Ahora sí. Sí, qué bárbaro. Para eso no se olvidan ellos, ¿no? Y después ni miran. Así mismo. Ya, bueno. Entonces estamos acá en la parte del leucograma, ¿sí? Entonces vamos viendo los leucocitos totales. Yo les decía que nos dan una pauta, pero no podemos llegar a decir un buen diagnóstico si no sabemos cuál de los valores diferenciados son los que están o aumentados o disminuidos. ¿A causa de quién está aumentado? Acá, si no conociéramos todo esto, por ejemplo, no podríamos llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, sin esto, no podríamos llegar a un diagnóstico. Simplemente decimos es una leucocitosis y vemos que las causas de leucocitosis puede ser fisiológica, ¿sí? O podrían ser enfermedades infecciosas, bacterianas, o las leucemias. Entonces, si yo no tengo este dato, no puedo decir a qué se debe. Por ahí tengo una idea, yo les decía, de acuerdo al valor de los leucocitos. Los ligeros aumentos me van a hacer pensar más en un proceso inflamatorio, en un proceso fisiológico, y las moderadas en un proceso por ahí infeccioso bacteriano, y las leucemias cuando tengo una marcada leucocitosis, ¿sí? Entonces, bien, me falta el dato ¿sí? Y eso es muy importante, yo les decía. En este caso, al ser los linfocitos los que están aumentados y tener una leucocitosis por arriba de 50.000, pensamos en una reacción una leucemia linfocítica, ¿sí? Pero eso conociendo que los linfocitos son los que están aumentados y que tengo la alteración en lo que es la morfología de los linfocitos, ¿sí? Sin embargo, fíjense acá que estos son resultados que mandaron sus compañeros. Tenía un animal de 8 meses que estaba un poquito dentro de los valores de referencia casi normales, pero aquí si ustedes se fijan, tienen neutrófilos 77% y está por arriba del valor casi de referencia superior, y eso ya se consideraría por la edad que está aumentado. Pero en este caso, como son los neutrófilos, ¿sí? Yo puedo decir que esto podría ser es una ligera leucocitosis por la edad y son los neutrófilos maduros los que están aumentados, entonces puedo asociarlo en este caso a un proceso fisiológico. Si no tengo signos clínicos de enfermedad bacteriana, a este ligero aumento yo podría decir que se trata de un proceso fisiológico, que el animal probablemente estaba nervioso a la hora de la toma de muestra y demás, ¿sí? Pero conociendo de que hay neutrófilos maduros. Dijimos, los cuadros fisiológicos nunca van a ser con presencia de neutrófilos inmaduros, ¿sí? Bien, y la leucopenia, las principales causas, ahí lo tienen ustedes y en su texto también están todos los listados y los vimos en la anterior clase. Lo mismo, dependerá de cuál de las células diferenciadas son las que están aumentadas o disminuidas. En este caso, fíjense, tenemos la disminución, no hay un año. Un año y entonces para la edad está un poquito disminuida, debería estar más hacia el límite
medios o a superior, dijimos los animales jóvenes van a estar por arriba del valor o acercándose al valor máximo. En este caso está por debajo del valor mínimo, se considera una leucopenia, ¿sí? Y acá, no podría yo decir, a ver, a cuál de estas se debe, si no me fijo cuál es la causa de la disminución de estos leucocitos totales. Si nos fijamos acá, por ejemplo, los neutrófilos, dijimos siempre tenemos que interpretar en números absolutos. Acá tenemos 82% de 4.800, que representan 3.936 neutrófilos maduros por microlitro. Y el valor de referencia es de 3.000 a 13.000. Entonces está en el límite inferior, pero está normal. Sin embargo, los linfocitos tenemos 18% que representan ahí a 864 linfocitos por microlitro. Eso estaría por debajo del valor de referencia, que es de 1.000 a 7.000. Entonces, bien, nosotros dijimos que cada una de las células blancas tenían una función específica y en este caso los linfocitos que forman parte del sistema inmune principalmente van a estar disminuidos cuando hay un proceso vírico, ¿sí? Entonces, esta leucopenia por la linfopenia, yo podría decir que tiene una causa posiblemente vírica, como lo mencionamos acá dentro de los que están acá, por ejemplo, los procesos inflamatorios, los procesos víricos lo tenemos como una principal causa, está de número 1 en el listado, por ejemplo, pero eso depende si se trata o está asociada esta leucopenia con linfopenia. Sin embargo, si estuviese disminuido, por ejemplo, los neutrófilos y demás, podría decir, es una Ehrlichia canis, porque sé que se localiza a nivel de las células blancas, sobre todo mononucleares, ¿sí? Bien, sin embargo, si yo tuviese, por ejemplo, creo que aquí está el ejemplo de la leucopenia, fíjense acá, de una, no, esta era, igual linfocitosis, acá. Sin embargo, fíjense, si nosotros tenemos este animal que tiene leucocitos 3.650, está por debajo de este valor de referencia que es 4.500 a 12.000. Entonces está por debajo, ¿sí? Todos consideran así, me imagino. Entonces a esto se llama una leucopenia. Pero fíjense que yo no podría decir, a ver, esta leucopenia se debe a un proceso vírico o se debe... ¿Cómo puedo decidir a cuál de estas causas se debe? ¿Sí? Pero me da una pauta más y yo miro cuál es la causa de la disminución de esta célula. ¿Sí? Fíjense acá, nosotros tenemos los neutrófilos que están, por ejemplo, en un 14%, que representan 511 neutrófilos maduros por microlitro. Eso significa que hay una neutropenia. Entonces, cuando esta leucopenia es causada por una neutropenia, yo puedo decir, los neutrófilos, su función es de fagocitar bacterias. Entonces, normalmente voy a asociar la neutropenia a procesos de infecciones bacterianas inicial o en el final de una infección bacteriana, ¿sí? Yo les explicaba en la anterior clase que generalmente al inicio y al final vamos a poder tener lo que es una neutropenia. Por lo tanto, en ese caso, ¿sí? En ese caso voy a decir que por ahí lo voy a asociar más a esta causa por la neutropenia. Entonces, como que voy a descartar un poquito aquí el proceso vírico porque no es una linfopenia la causa de esa leucopenia. Entonces, para eso me ayuda el conocer los valores diferenciados, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, si es importante el conocer el porcentaje de los valores diferenciados de las células blancas, ¿cómo voy a lograr hacer eso? ¿De dónde salen estos datos? ¿Sí? ¿De dónde salen estos datos? De realizar un recuento en un frotis coloreado. Entonces, para eso debo hacer un frotis, colorearlo con las coloraciones que hay para hematología y así voy a poder identificar estas células, ¿sí? Entonces, acá tenemos un frotis, se colorea normalmente, no es la única método de coloración, pero sí el más utilizado por ahí, porque es muy rápido, muy fácil, y viene ya un kit preparado para esto, ¿sí? Viene un fijador, que generalmente es un alcohol, tiene un colorante acidófilo, en donde las células, de acuerdo a su afinidad, se van a colorear, van a tomar este colorante rojo, y el otro que es un colorante azul, que es basófilo. Entonces, todo lo que tenga restos de ADN se van a colorear con el azul, violeta, ¿sí? Entonces, todos los núcleos de las células se van a colorear se van a teñir así. Bien, y para hacer el recuento diferencial, lo que hacemos es agarrar este frotis, que generalmente tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿sí? Lo ideal es hacer el recuento del cuerpo hacia la cola y poder ir, Llanos, dígame. Me había levantado la manito, Llanos, dígame. A ver, ¿qué dice? Llanos. Ay, bueno, y yo no le hice caso tratando de terminar. Pues tratando de explicarle y que no me corten. Bueno, ya. Entonces, tenemos lo ideal en un frotis es que tenga una parte de la cabeza, que es por donde empezamos a hacer el frotis, un cuerpo y una cola. Yo les decía que del cuerpo hacia la cola es un frotis más uniforme, una capa delgada, y lo ideal es tratar de hacer desde ese lugar el recuento. ¿Por qué? Porque las células van a estar mejor distribuidas. Por ahí acá al inicio van a estar todas apretadas, todas unidas, y no vamos a poder diferenciar qué tipo de células son, ¿sí? Entonces, bien, es ideal del cuerpo hacia la cola. Fíjense, acá en la cabeza vemos todos, ven los eritrocitos con los leucocitos todos apretados, no se puede identificar bien la morfología de la célula. Sin embargo, en la parte del cuerpo tenemos una mejor distribución de las células, tanto rojas, blancas y plaquetas, ¿sí? Entonces podemos identificar bien qué células blancas son y vamos a poder ver la morfología del eritrocito, a ver qué forma tiene, qué color y todo eso, ¿sí? El tamaño. Bien a la cola, tampoco no es conveniente hacer el recuento porque a veces se van a agregar un tipo de células y por ahí el recuento se nos va a sesgar, ¿sí? Bien, cuando nosotros hacemos este recuento tenemos que contar, fíjense, esto puede ser un campo microscópico y tenemos que contar estas células blancas tratando de diferenciarlas. ¿Qué célula, qué leucocito es? ¿Será un neutrófilo, un monocito, un linfocito? El total de estas células debe sumar 100. Y eso es lo que colocamos en el resultado, ¿sí? Entonces, si ustedes suman esto, les tiene que dar 100, ¿sí? Entonces, imagínense, en ese frotis se encontraron 9 monocitos, 77 linfocitos y neutrófilos 14. Sumado todo, da 100, ¿sí? Pero bien, eso es en porcentaje. Y cuando nosotros interpretamos, lo ideal es hacerlo en números absolutos. Y estos son los números absolutos, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir, ¿y por qué están acá en porcentaje? No es para complicársela la vida a nadie ni para poner más números, nada. El laboratorio bien podría informarles en números relativos o en números absolutos, ¿sí?
Lo que sí no podemos dejar de hacer en el laboratorio es hacer este recuento diferencial, así lo informemos o no, porque a partir de esto vamos a conocer estos números absolutos, ¿sí? Entonces, para conocer los números absolutos, que es en lo que yo debo interpretar y que nosotros les enseñamos, porque cuando todavía no tenemos mucha práctica, tenemos que considerar que los valores relativos van a ser siempre relativos al total, ¿sí? No es lo mismo hablar, miren acá, por ejemplo, aparentemente aquí ustedes tuviesen un aumento de los monocitos, tienen 9% que está por arriba del 5%, que es el valor de referencia, pero de acuerdo al total, fíjense ustedes, acá tenemos el total está disminuido, tenemos 3.650, entonces si sacamos el 9% nos da 328, que estaría dentro de los valores de referencia, ¿sí? Entonces estaría dentro de los valores de referencia. Eso significa que no está aumentado. Aparentemente en el número relativo estaría aumentado, pero si sacamos en el número absoluto está normal. 328 está dentro del rango de 200 a 960, que es el valor de referencia, ¿sí? Entonces, este valor yo no lo puedo conocer si no sé este porcentaje. Sí o sí lo tengo que hacer en el laboratorio. Y después el laboratorio podría decir, bueno, solo voy a informar hasta aquí en números absolutos como lo hacen en humana, o decir, bueno, aquí no voy a utilizar estos números relativos y lo voy a informar en estos números absolutos. Es indistintamente, digamos, ¿no? Y ya los clínicos se pueden acostumbrar a cualquiera. Pero cuando estamos empezando, siempre debemos interpretar en estos números absolutos, porque esta variación en el porcentaje todavía no la domino, ¿sí? Entonces, bien, para eso hacemos el recuento diferencial, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Están durmiendo? ¿No se trajeron café? Y yo tampoco, no me dio tiempo. Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Quería preguntarte si el licha solo afecta a la serie blanca, no la serie roja, las plaquetas, tal vez. No, bueno. las plaquetas no son serie roja. Las plaquetas serie blanca, sí. La serie blanca serían los leucocitos. Y en los leucocitos tenemos neutrófilos, monocitos, todo esto. ¿Sí? Todos estos. Y la serie roja son los eritrocitos. Y la serie plaquetar son las plaquetas. Son tres diferentes. Ajá. Entonces, hay la cepa de la Ehrlichia canis, que es la que se localiza a nivel de leucocitos y principalmente son mononucleares, que son monocitos y linfocitos. Se puede localizar en esas células también en neutrófilos, pero no es muy frecuente. Entonces, sí, también puede producir neutropenia. La otra cepa, que es el Anaplasma platis, se localiza a nivel de plaquetas y es así, puede producir disminución de las plaquetas, ¿no? Ya, gracias, doctora. Su pregunta era que si va a alterar los glóbulos rojos porque produce una disminución de las plaquetas y estas van a hacer que por ahí haya algún tipo de hemorragia y se produzca una anemia hemorrágica, sí, pero no es porque realice a nivel de eritrocitos y rompa los eritrocitos, entonces no es una anemia hemolítica. Sí puede producir una anemia hemorrágica por disminución de las plaquetas y puede cursar con cuadros de hemorragia, ¿no? Ya, gracias. ¿Ya? Bien, entonces, para hacer el recuento diferencial tenemos que conocer un poquito la morfología y que las células blancas, esto como para que lo recuerden,
se clasifican según las características de la presencia de granulocitos en su citoplasma, van a ser granulocíticos y agranulocíticos. Es decir, aquellos que tienen gránulos en el citoplasma y los otros que no tienen. Según la Bien, entonces tenemos los mononucleares que por lo general son agranulocíticos, entonces los linfocitos son mononucleares, fíjense, un solo núcleo de color violeta porque toman el color del azul, el tercer cuadrante. Los monocitos que son células más grandes, ¿sí? Fíjense que tenemos acá casi el cable acá. Pueden apagar su cámara, por favor, su micrófono. Entonces, esta célula del linfocito tenemos un núcleo bastante grande que está por lo general ocupando casi toda la célula y una escasa citoplasma, ¿sí? Pero el núcleo es uno solo. Acá, sin embargo, tenemos un monocito en donde tenemos un núcleo más amplio, pero también un citoplasma más amplio, y aquí tenemos en el citoplasma algunas vacuolas, y si vemos en relación al tamaño, siempre los monocitos son las células más grandes de todo el organismo, ¿sí? Entonces siempre lo comparamos con los eritrocitos. La forma de ver el tamaño es compararlo con un eritrocito, ¿sí? Está más o menos el doble de un eritrocito. Y luego tenemos lo que son los polimorfonucleares, que son los granulocíticos, es decir, que tienen gránulos. Están los neutrófilos, que es una de las células que se localizan en mayor proporción en la sangre, están más o menos en un 30, 40, 50%, ¿sí? Y fíjense, tenemos como pequeños segmentos aquí, ¿no? Aquí hay uno, acá hay otro segmento, están unidos obviamente, todo un mismo núcleo, entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces son polimorfonucleares en varios sectores del núcleo. Mismo, el neutrófilo por lo general no tiene gránulos en animales en veterinaria, en humanas sí tiene algo de gránulos, entonces se va a diferenciar porque no presenta gránulos en su citoplasma, ¿sí? Los eosinófilos por su parte son células igual polimorfonucleares, ¿sí? Acá hay un segmento, acá hay otro, y así vamos viendo sus segmentos, ¿sí? Son polimorfonucleares, pero la característica para identificarlos es que en su citoplasma presentan gránulos de color rosado, toman el colorante 2, eosinofílico, ¿sí? Y finalmente tenemos el basófilo, que igual es una célula polimorfonuclear, ¿sí? Acá tenemos un segmento, acá tenemos otro, y por acá hay otro, y acá hay otro. Entonces, la característica, fíjense, los tres son polimorfonucleares, varios segmentos del núcleo, pero entonces, ¿cómo los caracterizo? ¿Cómo los identifico? El neutrófilo no tiene gránulos, el eosinófilo tiene gránulos rosados, y el basófilo tiene gránulos citoplasmáticos de color basófilo, de color azulado, ¿sí? Entonces, esa es la forma de identificarlo, ¿bien? Entonces, una vez reconozco eso, ya puedo colocarme frente a un frotis coloreado e ir contando las 100 células hasta encontrar 100 células. ¿Bien? Estas eran como unas imágenes más bonitas, pero acá tenemos las que muchas veces nosotros logramos ver en los frotis, no son tal cual indican en las figuras, en los esquemas, ¿no? A veces vemos núcleos más alargados, núcleos de diferentes formas, ¿sí? Pero decimos que un neutrófilo maduro consta más o menos de 3, 4 segmentos, ese sería un neutrófilo maduro, y si presenta más segmentos de
4, 5, 6, 7 segmentos, su núcleo, fíjense que tiene varios segmentos. Eso se llama un neutrófilo viejo, neutrófilo hipersegmentado, y a eso llamamos desvío a la derecha, ¿sí? Después pueden aparecer células inmaduras que se denomina un desvío a la izquierda. Entonces, para este lado decimos que hay un desvío a la derecha, ¿sí? A este lado, desvío a la derecha, ¿sí? Hipersegmentado. Y por este lado decimos que es un desvío hacia la izquierda, ¿bien? Entonces, este sería el neutrófilo maduro. Para llegar a ser este neutrófilo maduro pasan ciertas etapas que por lo general esto sucede dentro de la médula ósea, pero existe un número muy bajo de células en bandas que pueden aparecer en un frotis normal, ¿sí? Entonces, bien, esta es una célula en banda que se caracteriza por ser como una C, como una herradura de caballo, como una S invertida. Es decir, que todavía no se ha estrangulado, no se ha separado el segmento. La célula un poquito menos madura, es decir, este más o menos el proceso de maduración. Está la célula más inmadura que se llama mielocito. Si sigue madurando un poquito el núcleo, fíjense que es como que ya empieza a segmentarse, se llama juvenil, y cuando tenemos que apenas le faltaría como que llegar a hacer esos estrangulamientos en esos sectores y dividirse, hablamos de un neutrófilo en banda, ¿sí? Entonces, estas son las células inmaduras, ¿sí? Y aquí, fíjense bien, estos dos son los eosinófilos, estos dos de acá son eosinófilos, y dependiendo de las especies, presentan gránulos de diferentes tamaños. En el canino son como pequeños cocos o estructuras rosadas, así en forma redondeada. En el equino, este es un eosinófilo de equino. Se ven unas vacuolas tremendas, fíjense, de color rosado, que no hay cómo confundirlos. Y en el felino son bastante pequeñitos, como un basófilo, como unos bastoncitos pequeños, ¿sí? Entonces, a veces cuando no nos dicen qué especie es, si encontramos eosinófilos, podríamos decir en un frotis de qué se trata, de qué especie se trata, ¿sí? Bien, y acá tenemos los monocitos,